Hay un cuento que se ha estado contando por años. Uno tan increíble que nos tocó verlo con nuestros propios ojos. Por allá, más allá de estas 5 montañas, en lo profundo del monte, está la respuesta a un misterio que se susurra entre la gente de por aquí. Nadie sabe a ciencia cierta si es real. ¿Será solo un cuento o hay algo más esperándonos al otro lado? No vinimos hasta aquí para echarnos para atrás ahora. Con nuestros caballos y mulas, estamos listos para meternos en un viaje bien berraco por algunos de los terrenos más duros que te puedas imaginar, arriesgándolo todo para saber si los rumores son ciertos. El camino que sigue no perdona. Subidas bien empinadas, un clima que cambia a cada rato y sin garantía de lo que nos espera al final. Pero hay algo en estos cuentos que nos tiene amarrados. La gente dice que hay algo raro más allá de las cumbres. Algo que no encaja aquí, algo que nadie puede explicar. Y mientras la mayoría de la gente ni se le pasa por la cabeza tratar de encontrarlo, nosotros no somos como los demás. Este paseo no es solo por la aventura. Se trata de ir detrás de lo desconocido, de ponernos a prueba y ver hasta dónde llegamos. Y descubrir de una vez por todas, ¿hay verdad en los cuentos? ¿O estamos persiguiendo sombras? Toda gran aventura empieza con un cuento, y la nuestra arrancó con las leyendas que se susurran entre la gente de estos pueblos perdidos en la montaña. Dicen que las montañas guardan secretos, cosas raras que nadie puede explicar del todo. Unos dicen que es un tesoro antiguo, otros hablan de luces misteriosas o sonidos que retumban por los valles en la noche. Lo único cierto es que nadie sabe a ciencia cierta, y nadie se ha atrevido a cruzar estos 5 picos para averiguarlo, hasta ahora. Cuando empezamos a alistarnos para el viaje, nos cayó encima el peso de lo que íbamos a hacer. Cruzar 5 montañas no es cualquier cosa, sobre todo cuando dependes de animales como caballos y mulas para llevar no solo a nosotros, sino todo lo que necesitamos para sobrevivir. El terreno que nos esperaba era bien bravo, con precipicios empinados, piedras sueltas y caminos que pondrían a prueba hasta al más berraco de los aventureros. Y ni hablar de la altura. Entre más alto el pico, más delgado el aire, lo que lo hace más duro. Cada respiro se siente más pesado, cada paso más cansón. Pero primero, tocaba prepararnos bien. Había que empacar liviano, pero con cabeza. Cada uno necesitaba lo básico para sobrevivir: carpas, comida, agua y, claro, equipo de protección. En un viaje como este, no empacas para estar cómodo, empacas para sobrevivir. Cada cosita tenía que ser escogida con cuidado. Un buen par de botas podía hacer la diferencia entre llegar o quedarse varado a mitad de camino. Los caballos y las mulas también tenían que estar listos para el reto. Esos animales son fuertes, pero el trajín de una travesía tan larga los pondría al límite. Nos aseguramos de llevar provisiones que nos pudieran durar semanas si tocaba. No era solo lo que podíamos cargar, era que cada gramito contara. Comida deshidratada, snacks bien energéticos y filtros de agua para emergencias eran parte del equipo. Y también estaban los mapas viejos y ajados, pasados por la gente de por aquí, algunos con garabatos marcando cosas raras o eventos inexplicables. Esto no es una caminata cualquiera, nos decíamos. No solo estábamos enfrentando el reto físico de cruzar 5 montañas, sino que también cargábamos con el peso psicológico de lo desconocido. ¿Y si los cuentos eran ciertos? ¿Y si no estábamos listos para lo que podríamos encontrar? Los guías locales que nos contaron sobre los rumores estaban fascinados pero cautelosos. He escuchado esos cuentos desde que era un pelao, dijo uno de ellos, ajustando la montura de su mula. Nadie sabe realmente qué hay por allá, pero nunca he conocido a alguien que haya vuelto para confirmarlos. La verdad es que están entrando en lo desconocido. Pero a veces es en lo desconocido donde nacen las mejores historias. Esas palabras quedaron flotando en el aire mientras ensillábamos. Los caballos estaban inquietos, sintiendo el desafío que se venía.
Podían sentir la tensión, la anticipación del viaje que estábamos a punto de emprender. Las mulas, firmes y seguras como siempre, parecían tranquilas, pero sabíamos que iban a trabajar tan duro como nosotros. Hay algo en prepararse para un viaje como este que te hace dudar de todo. ¿Empacamos suficiente? ¿Están los animales listos para el terreno duro? ¿Y si las condiciones empeoran? ¿Y si encontramos algo para lo que no estamos preparados? Pero ya no había vuelta atrás. Habíamos tomado nuestra decisión. El sol apenas empezaba a salir cuando partimos, proyectando sombras largas sobre el paisaje. El aire estaba fresco y cada respiro era un recordatorio de lo aislados que nos estábamos volviendo. Había una quietud en la mañana que hacía que todo se sintiera más pesado, más significativo. El camino por delante no era solo un desafío físico, era simbólico. Esto ya no se trataba solo de cruzar montañas. Se trataba de enfrentar lo desconocido, de perseguir la verdad escondida en los cuentos. Entre más avanzábamos, más resonaban los rumores en nuestras mentes. ¿Estábamos realmente preparados para lo que nos esperaba? Solo el tiempo lo diría. Los primeros pasos fueron fáciles. Caminos anchos, suelo suave bajo las herraduras de los caballos. Pero sabíamos que eso no duraría. Entre más subíamos, más duro se pondría el terreno. Incluso los locales decían que estas montañas tenían una forma de cambiar rápido. 1 minuto, el cielo estaba despejado, y al siguiente, podías encontrarte en medio de una tormenta. Todo era parte del misterio que rodeaba estos picos. La naturaleza aquí tenía mente propia. Pero mientras la primera montaña se alzaba frente a nosotros, no había señales de echarse para atrás. Lo que fuera que nos esperaba, verdad, ficción o algo entre medio, estábamos listos para enfrentarlo. Los primeros pasos de cualquier viaje siempre son los más fáciles, pero pronto las montañas empiezan a mostrar su verdadera cara. Al empezar a subir la primera montaña, la emoción inicial empezó a desvanecerse, reemplazada por la realidad de lo que estábamos enfrentando. El camino se estrechó rápidamente, y la tierra suave bajo las herraduras de los caballos se convirtió en rocas filosas que hacían cada paso más difícil. Entre más subíamos, más el terreno parecía resistirse. El viento se levantó mientras subíamos, silbando entre las crestas y haciendo que la temperatura bajara. Era casi como si las montañas nos estuvieran poniendo a prueba, desafiándonos a continuar. Al principio, el sendero era manejable, empinado, pero no abrumador. Pero pronto nos encontramos navegando por salientes rocosas, donde un paso en falso podría significar una caída peligrosa. Las mulas, con su pisada segura, se mantenían firmes, pero incluso ellas dudaban a veces. No pasó mucho antes de que empezáramos a notar cosas que nos hicieron preguntarnos si los cuentos eran más que solo historias. La primera señal fue un sonido extraño, débil al principio, pero inconfundible. Era como un zumbido bajo, casi como el ruido distante de maquinaria. Pero no había razón para algo así en este lugar, a kilómetros de la civilización. Nos detuvimos, mirándonos entre nosotros, preguntándonos si todos habíamos escuchado lo mismo. Y luego, tan rápido como había empezado, se detuvo. Seguimos adelante, pero ahora con una nueva sensación de inquietud. La primera montaña fue dura, pero la prueba real vino con la segunda. La subida era más empinada y el aire más delgado. Nuestros caballos empezaban a mostrar señales de agotamiento, sus respiros saliendo en bocanadas pesadas y visibles en el aire frío. Tuvimos que bajar el ritmo, dejando que los animales descansaran. Pero cada vez que nos deteníamos, ese extraño zumbido volvía, débil pero persistente, como si nos estuviera siguiendo. «No es nada», dijo uno de nosotros, tratando de romper la tensión. «Solo el viento entre las rocas». Pero en el fondo, no estábamos tan seguros. Mientras empujábamos más arriba en la segunda montaña, el clima dio un giro pa' peor. Nubes gruesas rodaron, cubriendo el camino en niebla. La visibilidad bajó a solo unos metros adelante,
haciendo cada paso más cauteloso, cada giro incierto. El sendero, antes claro, era ahora un laberinto de sombras y formas fantasmales. Sentíamos como si las montañas se cerraran sobre nosotros, probando nuestra determinación. Luego, otra ocurrencia extraña. Nos topamos con lo que parecía ser un campamento, unas cuantas rocas esparcidas en círculo, restos de una fogata abandonada hace mucho. Pero aquí está el detalle. No había registro de que alguien hubiera pasado por aquí en años. Este era un camino remoto, raramente usado por nadie. Las rocas se veían desgastadas, sí, pero había marcas alrededor del fogón, como si alguien o algo hubiera estado aquí más recientemente de lo que cualquiera debería haber estado. ¿Quién acamparía hasta aquí arriba?, preguntó uno de nosotros, mirando el fogón con sospecha. No hubo respuesta. Continuamos adelante, la niebla espesándose a nuestro alrededor. Cada sonido parecía amplificado. El crujir de la grava bajo nuestros pies, la respiración pesada de nuestros animales y de vez en cuando, ese extraño zumbido. Se volvía más frecuente ahora y más difícil de ignorar. Al acercarnos a la cima de la segunda montaña, las cosas se pusieron aún más extrañas. Nos encontramos con un rastro de huellas, profundas, pesadas, y yendo en la misma dirección que nosotros. Pero lo raro era que no eran huellas de caballo. Estas pisadas eran grandes, demasiado grandes para ser de cualquier animal que conociéramos. Y no había señales de nadie más en este camino. El tamaño y la profundidad de las huellas sugerían que algo pesado y grande había pasado por aquí no hace mucho. Sin embargo, no había señales de ramas rotas, ni tierra revuelta más allá de las huellas. Era como si lo que las hubiera hecho hubiera aparecido y desaparecido sin dejar rastro. El ambiente entre nosotros cambió. Los susurros de los cuentos ya no eran solo palabras. Empezaban a sentirse reales. Lo que sea que estuviera detrás de estas montañas, parecía que nos acercábamos a descubrirlo, quisiéramos o no. El último tramo de la segunda montaña fue brutal. El camino rocoso se había convertido en una subida empinada e implacable. Tuvimos que desmontar, llevando a los animales a pie, mientras el terreno se volvía demasiado peligroso para montar. Cada músculo en nuestras piernas gritaba mientras nos trepábamos por las rocas sueltas, jalándonos cada vez más alto. La cima estaba cerca, pero el esfuerzo del viaje empezaba a pasarnos factura. El clima no ayudaba. La niebla ahora venía acompañada de un viento cortante que atravesaba nuestra ropa y nos helaba hasta los huesos. Sentíamos que las montañas trataban de empujarnos de vuelta, como si no quisieran que llegáramos a la cima. Pero seguimos adelante, impulsados por una mezcla de determinación y curiosidad. ¿Qué había hecho esas huellas? ¿Había realmente algo aquí? ¿Algo de lo que los cuentos nos habían advertido? No teníamos las respuestas aún, pero nos acercábamos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, alcanzamos la cima de la segunda montaña. La vista hubiera sido impresionante si la niebla no hubiera ocultado todo a nuestro alrededor. Pero había algo más inquietante que la falta de visibilidad. Por un breve momento, mientras estábamos en la cima, el zumbido se hizo más fuerte y luego, de repente, se detuvo. Se fue, reemplazado por un silencio inquietante que parecía colgar en el aire. Nos quedamos allí, recuperando el aliento, nuestros ojos escudriñando el horizonte cubierto de niebla. En algún lugar más allá de este punto estaba la tercera montaña, y con ella, más preguntas que respuestas. Lo que sea que estuviera allá afuera, sabíamos una cosa con certeza: no estábamos solos. Con la segunda montaña detrás, estábamos en el umbral de lo que se sentía como el punto sin retorno. La tercera montaña se alzaba adelante, su silueta oscura apenas visible a través de la espesa niebla. El ánimo había cambiado. La emoción inicial había desaparecido. En su lugar, una creciente sensación de inquietud. El terreno se volvió más empinado, más áspero. Cada paso adelante era una prueba de resistencia, tanto para nosotros como para los animales.
Los respiros de los caballos eran cortos y laboriosos, mientras que las mulas, aunque más duras, empezaban a moverse con más cautela, sintiendo el peligro creciente. Al descender de la segunda montaña y dirigirnos hacia la tercera, el paisaje a nuestro alrededor parecía cambiar. El aire se sentía más pesado, casi sofocante. El suelo, antes estable, ahora se movía impredeciblemente bajo nuestros pies. Cada pocos pasos, pequeñas piedras cedían, rodando hacia los valles invisibles abajo. Pero no eran solo los desafíos físicos los que nos pesaban. Las extrañas ocurrencias de las montañas anteriores todavía estaban frescas en nuestras mentes. El zumbido antinatural, el campamento misterioso y esas enormes huellas indescriptibles. Lo que sea que estuviera adelante parecía estar observándonos, esperando que diéramos el siguiente paso. Y sin embargo, seguimos avanzando, impulsados por la curiosidad, por la necesidad de descubrir la verdad detrás de los cuentos. La tercera montaña era la más empinada hasta ahora, notó uno de nosotros, su voz apenas audible sobre el viento. El camino era estrecho, aferrándose al costado de la montaña de una manera que hacía que cada paso se sintiera precario. El suelo bajo nosotros era suelto, una mezcla de grava y roca filosa que hacía que nuestros caballos y mulas tropezaran más de una vez. Era como si la montaña misma intentara sacudirnos, negándose a dejarnos pasar. La subida era implacable, cada músculo en nuestros cuerpos doliendo por el esfuerzo. Y luego, justo cuando pensábamos que no podíamos seguir, lo volvimos a escuchar, el zumbido bajo y escalofriante. Pero esta vez estaba más fuerte, más cerca. Nos detuvimos en seco, nuestros ojos escudriñando el horizonte cubierto de niebla, en busca de cualquier señal de su origen. Pero no había nada, solo el sonido, llenando el aire como una advertencia. ¿Lo escuchan?, alguien preguntó, aunque para entonces todos sabíamos la respuesta. Era imposible pasarlo por alto. Nos quedamos allí por lo que parecieron horas, escuchando, esperando. Pero el sonido nunca se acercó, ni se desvaneció. Simplemente estaba ahí, colgando en el aire como un invitado no deseado. Eventualmente, seguimos adelante, aunque ninguno de nosotros habló por mucho tiempo. El sonido nos seguía, un recordatorio constante de que algo estaba ahí afuera, observando. Al acercarnos a la cima de la tercera montaña, la niebla comenzó a levantarse ligeramente, dándonos nuestra primera vista clara en lo que parecieron días. La vista que nos recibió, sin embargo, no era el panorama majestuoso que habíamos esperado. En cambio, el paisaje era árido, desolado. Rocas dentadas sobresalían del suelo como los huesos de alguna criatura antigua, y el viento aullaba entre las grietas, creando un sonido que era casi humano en su intensidad. Pero eso no era lo más inquietante. Al descender al valle entre la tercera y cuarta montaña, encontramos algo que nos heló la sangre. Una serie de estructuras de piedra, medio enterradas en la tierra, cubiertas de musgo y enredaderas. Parecían antiguas, mucho más viejas que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, y no había registro de que alguna civilización hubiera vivido en estas montañas. ¿Quién construyó esto?, alguien preguntó, pero nadie tenía una respuesta. Las estructuras eran pequeñas, casi como santuarios, con extraños símbolos tallados en la piedra, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Rodeamos el área con cautela, tomando en la inquietante quietud que rodeaba las ruinas. El zumbido había desaparecido de nuevo, dejando solo el suave susurro del viento. Pero todos podíamos sentirlo. El peso de algo invisible presionando sobre nosotros. Era como si las montañas mismas nos estuvieran advirtiendo que retrocediéramos. Pero no lo hicimos, no podíamos. La cuarta montaña nos llamaba, y no estábamos listos para rendirnos todavía. El ascenso a la cuarta montaña fue agotador. A estas alturas, el cansancio empezaba a pasarnos factura a todos. Nuestras piernas ardían por la constante subida y nuestras mentes estaban nubladas por la fatiga. Pero ya no había vuelta atrás.
Lo que fuera que había construido esas estructuras de piedra, lo que fuera responsable de los extraños sonidos y las huellas, estaba ahí afuera, esperando. El camino hacia la cuarta montaña era más estrecho que los otros, apenas lo suficientemente ancho para nuestros caballos y mulas. En algunos lugares, tuvimos que desmontar y guiar a los animales a pie, llevándolos por la cornisa precaria. Un paso en falso y podríamos caer al abismo abajo. El viento había vuelto a levantarse, aullando a través del paso de la montaña y mordiendo nuestra piel expuesta. Estaba helando, mucho más frío de lo que había estado solo unas horas antes, y el cielo se había vuelto de un tono gris ominoso, amenazando tormenta. Estábamos a mitad de camino de la cuarta montaña cuando cayó el primer copo de nieve. Era pequeño, apenas perceptible, pero pronto fue seguido por otro y otro, hasta que el aire se llenó de nieve arremolinada. La visibilidad cayó a casi nada, y el camino ya peligroso se volvió aún más arriesgado al cubrirse el suelo de hielo. Nos juntamos, avanzando, mientras la tormenta de nieve nos envolvía. Los caballos tropezaban, sus cascos luchando por encontrar agarre en las rocas heladas. Y más de una vez, tuvimos que detenernos para estabilizarlos, temiendo que pudieran resbalar y caer. La tormenta de nieve era implacable y por primera vez, empezamos a cuestionar si llegaríamos a la cima de la cuarta montaña. Pero incluso mientras las dudas se colaban, había algo más que nos impulsaba hacia adelante, una necesidad casi primitiva de saber qué nos esperaba al final de este viaje. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar a través de la nieve, alcanzamos la cima de la cuarta montaña. La nieve había cesado para entonces, y por un momento, todo estaba quieto, inquietantemente silencioso. Y luego, desde algún lugar en la distancia, lo volvimos a escuchar: el zumbido. Esta vez, sin embargo, no era débil, era fuerte, resonando a través de las montañas como una llamada de sirena, atrayéndonos hacia la quinta y última montaña. La quinta y última montaña se alzaba ante nosotros, su pico envuelto en niebla y misterio. Después de días de trekking a través de las condiciones más duras, estábamos ahora al alcance de la verdad, o de lo que nos esperaba más allá de los cuentos. Había una pesadez en el aire, como si las montañas mismas contuvieran el aliento, observándonos mientras hacíamos nuestro último acercamiento. El zumbido que nos había perseguido durante todo el viaje era ahora constante. Reverberaba a través del aire, haciéndose más fuerte a medida que nos acercábamos a la base de la montaña. Ya no era un eco distante. Sentíamos como si el sonido viniera desde lo más profundo de la tierra, vibrando a través de las rocas bajo nuestros pies. Cada paso se sentía deliberado, pesado tanto por el agotamiento como por la anticipación. La subida a la quinta montaña fue diferente a todo lo que habíamos experimentado hasta ahora. El terreno era más empinado, las rocas más filosas y el viento más frío. Nuestros cuerpos estaban al límite, cada músculo dolorido por los días de viaje. Pero ninguno de nosotros se atrevía a retroceder. La cima estaba al alcance, y lo que fuera que nos esperaba finalmente se revelaría. A mitad de camino, tropezamos con otro conjunto de huellas. Estas eran frescas, profundas e inconfundiblemente humanas. Las pisadas eran grandes, espaciadas como si quien, o lo que, las hizo estuviera corriendo. Nuestros ojos siguieron el rastro mientras se dirigía más arriba en la montaña, desapareciendo en la niebla. El sonido del zumbido crecía aún más, casi abrumador ahora. ¿Creen que...? Alguien empezó, pero nadie tenía una respuesta. Todos pensábamos lo mismo. No estábamos solos. El sendero se volvió traicionero, con rocas dentadas y parches de hielo que hacían la subida peligrosa. Más de una vez, alguno de nosotros perdió el equilibrio, casi resbalando por la empinada inclinación. Pero seguimos adelante. El zumbido era ensordecedor ahora, una fuerza constante y vibrante que llenaba el aire. Era como si la montaña misma estuviera viva, llamándonos.
exigiendo que descubriéramos su secreto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la cima. La niebla se apartó lo suficiente para revelar una meseta, un espacio plano y árido en la misma cima de la montaña. Y allí, en el centro, estaba algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Una enorme estructura de piedra, diferente a todo lo que habíamos visto antes. Se alzaba sobre nosotros, su superficie lisa y fría al tacto, con más de esos extraños símbolos tallados en la roca. El zumbido venía desde dentro de la estructura, vibrando a través de la piedra misma. ¿Qué es este lugar?, alguien susurró, pero no hubo respuesta. Todos nos quedamos en silencio, mirando hacia la estructura, su presencia a la vez imponente y aterradora. El aire a nuestro alrededor estaba cargado, casi eléctrico, como si el mismo tejido de la realidad se estuviera doblando bajo el peso de la fuerza que residía dentro. Mientras rodeábamos la estructura, buscando una forma de entrar, notamos algo aún más inquietante. No había puertas ni ventanas, ni medios visibles de entrada. Era como si la estructura no estuviera destinada a ser penetrada. Como si simplemente estuviera destinada a permanecer aquí, en la cima del mundo, para siempre. El zumbido alcanzó un punto álgido, vibrando a través de nuestros huesos, sacudiendo nuestros propios pensamientos. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio cayó sobre la montaña, espeso y pesado. Nos quedamos allí, mirando la estructura, esperando que algo, lo que fuera, pasara. Pero nada ocurrió. Habíamos llegado hasta aquí, cruzado 5 montañas, soportado cada desafío que la naturaleza nos lanzó. Y ahora estábamos al final de nuestro viaje, enfrentados con más preguntas que respuestas. Los cuentos nos habían traído hasta aquí, pero la verdad era algo que no podríamos haber predicho. Quizás la montaña no estaba destinada a darnos respuestas. Quizás era el viaje en sí el que era la recompensa, la prueba de nuestra resistencia, nuestra determinación, nuestra disposición a ir más allá de los límites de lo que pensábamos posible. Estuvimos allí, en la cima del mundo, y por primera vez entendimos. La verdad no estaba en la estructura o en el zumbido, estaba en las mismas montañas. El misterio nunca estuvo destinado a ser resuelto, solo experimentado. Mientras comenzábamos nuestro descenso, dejando atrás la extraña estructura de piedra, no podíamos evitar sentir una sensación de logro. No habíamos encontrado lo que buscábamos, pero al final, eso no importaba. Habíamos cruzado 5 montañas, enfrentado lo desconocido y vivido para contarlo. Y en eso, había una victoria más grande de lo que cualquier cuento podría haber prometido. Al bajar de la 5ª montaña, el peso del viaje comenzó a sentirse. No habíamos descubierto las respuestas que buscábamos, pero en muchos sentidos, eso ya no importaba. El viaje había sido su propia recompensa, enseñándonos lecciones que ningún destino podría haber dado. Habíamos enfrentado los elementos, nos habíamos superado a nosotros mismos y estado al borde de lo desconocido, y al final, eso fue suficiente. Los cuentos nos habían traído hasta aquí, pero lo que descubrimos fue mucho más que un simple misterio. Las montañas nos habían puesto a prueba de formas que nunca esperamos, física, mental y emocionalmente. Cada pico reveló un nuevo desafío, una nueva historia, y con cada paso nos hicimos más fuertes, más resistentes. Habíamos cruzado 5 montañas a caballo y en mula, y aunque la verdad detrás del zumbido y la extraña estructura de piedra seguía siendo esquiva, lo que encontramos en nosotros mismos fue mucho más valioso. Quizás ese es el punto. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos viajes son más que el destino. Se tratan de lo que descubrimos en el camino. Las montañas, en su silencio, nos hablaron de formas que ninguna palabra podría capturar. Al dejar atrás estos picos, nos llevamos las historias de esta aventura, los recuerdos de cada desafío superado y el conocimiento de que lo desconocido siempre está esperando por aquellos dispuestos a buscarlo.
Y quizás, algún día, volveremos a estas montañas para encontrar las respuestas que nos faltaron esta vez. Pero por ahora, el viaje está completo. Si disfrutaste de esta aventura, no olvides darle al botón de suscribirse y seguirnos para más travesías hacia lo desconocido. Siempre hay más por explorar, y apenas estamos empezando.